Hola, bienvenido al curso de Excel. Vamos a ver el tema de las tablas dinámicas, cómo hacer una tabla dinámica, cómo crearla, las partes que lo forman. Vamos entonces, aquí pueden apreciar que está una base de datos ya realizada, ¿cierto? Tiene campo nombre, apellido, ciudad, sexo, femenino, masculino, ¿cierto? Hacia abajo, edad, estado civil, estrato, fecha de registro de la venta, ¿cierto? Y el campito venta, el monto de venta de cada vendedor. Vamos a partir seleccionando con control shift, flecha a la derecha, flecha abajo, la base de datos completa. Nos vamos a ir a insertar, ¿cierto? Y al lado izquierdo se encuentra lo que es tabla dinámica. Entonces te aparece el cuadro de diálogo donde te dice acá el rango de la tabla dinámica. En este caso yo ya lo seleccioné, ¿cierto? Entonces estaría ok, ese es el nombre de la hoja de cálculo y ahí está el rango, ¿cierto? Que yo ya seleccioné. Luego en esta parte dice utilice una fuente externa, ¿cierto? De datos, o sea, yo puedo utilizar otro tipo de datos como SQL o de base de datos de Access, otro tipo de software. Luego te aparece acá, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Yo le voy a decir, puede hacerlo la opción de hoja de cálculo nueva o una ya existente. Le voy a decir hoja de cálculo existente y le voy a decir en esta TD1 donde estoy posicionado. Entonces, aquí basta con hacer clic nomás ahí. Por ejemplo, ahí quiero posicionar, desde ahí quiero que se despliegue mi tabla dinámica. Y damos aceptar. Y ahí ya tenemos nuestra tablita dinámica con los campos, ¿cierto? Como pueden apreciar aquí al lado derecho aparece un nuevo módulo, ¿cierto? Un nuevo panel donde aparece nombre, apellido, ciudad, sexo. Aparecen todos los campos de la base de datos. Aquí está el objeto de la tabla dinámica y aparecen estos 4 lugares importantes, estas 4 secciones importantes, que es donde nosotros vamos a arrastrar los campos, ¿ya? Siempre vamos a arrastrar campos a estos lugares. Entonces partamos arrastrando, por ejemplo, ciudad al área fila. Ahí, como pueden apreciar, se agrupó por ciudad. Luego vamos a tirar el campo ventas, ¿cierto? En valores. En valores siempre tiene que ir algo que realiza algún dato, alguna acción numérica, alguna fórmula. En este caso, la suma de las ventas. Por defecto te va a sumar en valores si yo tiro un campo numérico, por defecto, ¿ya? Pero aquí, haciendo clic en esta flechita, te aparece configuración de campo de valor, donde tú puedes cambiar, por ejemplo, la configuración y decirle, por ejemplo, yo necesito el promedio de la venta de ese vendedor. Entonces ahí te está dando el promedio de la venta, ¿ya? En este caso vamos a dejarlo como estaba, suma, recuerden, clic en la flechita y configuración de campo de valor. Vamos entonces a seguir conociendo las partes de la tabla dinámica. Entonces, cuando tiramos un campo en fila, ¿cierto? Lo va a desplegar hacia abajo en fila. Si yo este campo ciudad lo tiro en columna, lo va a desplegar hacia el lado en columna, fíjese. Esa es la única diferencia, ¿cierto? Hacia el lado en columna o hacia abajo. Si lo voy a arrastrar a fila, ahí pueden apreciar que lo desplegó hacia abajo. Esa es la diferencia entre tirar un campo en fila o en columna. Ahora, como podemos apreciar acá, o sea, esto ir realizándolo uno a uno se demora, ¿cierto? Es mucho tiempo el que podríamos ocupar. Por eso viene el concepto de tabla dinámica, porque usted puede mover los campos, ¿cierto? En fila, en columna. Podemos sumar, en este caso estamos sumando inmediatamente los valores, o sea, las ventas por cada vendedor, ¿cierto? Podríamos volver a arrastrar el campo ventas en valores, ahí se fija, podemos arrastrar tantos campos queramos. Vamos ahora a hacer clic en la flechita, a decirle configuración de campo de valores y le vamos a decir promedio, o sea, vamos a utilizar otra función que estamos sacando acá, sumando, fíjate, todo lo que nosotros realizamos en este panel,
todo lo que realizamos en este panel se ve reflejado en nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, aquí dice suma, ¿cierto? Estamos sumando el campo venta y estamos promediando el campo venta. Acá está. Entonces acá tenemos suma de venta, ¿cierto? Y el promedio de la venta. Bueno, acá podemos sacar los campos de la tabla dinámica. Al lado derecho entonces podemos arrastrarlo hacia afuera, podemos arrastrar todos los campos, ¿se fijan? Y ahí ya quedaría la tabla dinámica sin ningún campo. Vamos a crear otra tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a tirar estado civil en filtro. Vamos a colocar el campo de edad en valores. Y vamos a tirar el campo sexo en filas. Ahí, como pueden apreciar, es otra tablita dinámica. O sea, estamos sacando, aquí por defecto recuerden que te va a sumar el campo que sea numérico, pero edad obviamente que no es, la idea no es sumarlo, sino que promediarlo. Por eso vamos a realizar un clic en la flechita y vamos a cambiar la función, vamos a cambiar la fórmula. Vamos a decir configuración de campo valor, esta opción, clic, y vamos a colocar promedio, se fija, ahí está la función, y vamos a aprovechar al tiro de aplicar un formato al número. Entonces vamos a formato de número, le decimos que esto va a ser un número con 0 decimales y ¿qué más? Como es un campo de edad, ¿cierto? Estaría correcto ahí, aceptar, aceptar, y ahí me estaría dando el promedio de las mujeres son 31 años y el promedio de los hombres son 30 años. Recuerde que el trabajar con tabla dinámica, la idea es trabajar con una gran cantidad de datos. Bueno, acá no son muchos datos, pero la tabla dinámica está hecho para trabajar con un volumen alto de datos, con muchos registros. ¿Qué otra cosa aquí hay? Hay un campo que está en filtros. ¿Qué hace filtros? Por ejemplo, si yo pincho acá, a ver, vamos a sacar esto porque parece que no se ve muy bien. Ahí. Ok. Entonces aparece este campo en esta primera posición, ¿ya? O sea, si yo pincho aquí la flechita, te va a aparecer casado, soltero, viuda. Entonces vamos a hacer clic en casado, aceptar, y te va a dar solamente la información de los casados. Si yo hago clic acá en viuda, te va a dar solamente la información de tanto sexo femenino como masculino, de viudos o viudas, ¿cierto? El promedio de edad estamos chequeando, promedio de edad por sexo en este caso. Ahora vamos a crear otra tabla dinámica, vamos a hacer un clic en la tabla dinámica, vamos a sacar campo sexo y campo promedio de edad. Ahí está la tabla dinámica borrada. Vamos a tirar el campo estado civil en fila y apellido en valores. Si yo tiro el campo apellido en valores, lo va a contar, no lo va a sumar. Ya por defecto lo cuenta, no lo suma, ya porque es un campo texto, son letras. Entonces, casados hay 5 personas, solteros hay 12 y viudos hay 5 personas. Total, 22 personas. Vamos, si queremos borrar la tabla dinámica, tenemos el comando acá. Entonces, en analizar, acciones, seleccionar toda la tabla. Seleccionamos todo. Luego nos vamos a analizar acciones nuevamente y borrar todo. Ahí tenemos nuevamente la tabla limpia, ¿cierto? No hay información. Vamos a colocar el campito edad en fila. Ahí está, ¿cierto? Lo está agrupando. Luego el campo apellido en valores. ¿Qué está haciendo? Dice que ¿cuántas personas tienen 20 años? 3 personas. ¿Cuántas personas tienen 23 años? Una persona. ¿Cuántas personas tienen 26 años? Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿cuántos tienen 35? 3 personas. ¿Cuántos tienen 37 años? Una persona. Por ejemplo, si quiero saber cuáles son esas personas que tienen 20 años,
yo hago doble clic en el número 3, en este caso, en cualquiera puede ser, en cualquier total de estos que están acá, puedo hacer doble clic y conocer de dónde vienen estos registros, este dato, este número 3, doble clic. ¿Ve? Entonces aquí están las 3 personas. ¿Ya? Melissa, Juan y Laura. Si nosotros vamos hacia la derecha, nos vamos a encontrar que tienen 20 años. ¿Qué es lo que hace Excel? Genera una nueva hoja. En este caso le puso como nombre hoja 1. Yo estaba posicionado aquí en TD1. Si voy a TD1, aquí tengo mi tabla dinámica. Si voy a hoja 1, ahí está la hoja que se generó. ¿Ya? Y bueno, yo puedo seguir trabajando con esta información, ¿no es cierto? Era la que necesitaba y después puedo eliminarla con botón derecho, eliminar hoja, ¿ya? Y sigo con mi tabla dinámica trabajando. Por ejemplo, tú siempre puedes hacer doble clic en cualquier total. Por ejemplo, aquí 35 años. ¿Quieres saber quiénes son? Doble clic. Y ahí están, también son 3 personas. 35 años de edad. ¿Ya? Entonces, es bien poderoso, se puede decir, porque al manejar gran volúmenes de datos y al obtener esta información, optimizamos bastante los tiempos. Vamos a eliminarla. Ahora, siempre queda el objeto ahí, voy a sacar panel. Este panel que se encuentra acá es importantísimo, ¿cierto? Porque aquí nosotros podemos arrastrar nuestros campos, ¿cierto? Para sacar este panel vamos a hacer un clic en la X, ¿ya? Y luego vamos a hacer clic ahí y desaparece el panel, ¿cierto? Es para tener más visión, pero si usted quiere tener el panel de nuevo, se va a diseño, o sea, disculpa, analizar, y por acá dice mostrar, al lado derecho. ¿Ya? Entonces, analizar, mostrar, y aquí aparece encabezado de campo, lista de campo, aparecen varias opciones. En este caso vamos a elegir la lista de campo, ¿cierto? Ahí está, y aparece nuestra lista de campo, o sea, aparece el panel con toda lo que necesitamos. Ahora las secciones de filtros, columnas, valores, filas y los campos para poder arrastrarlos. Recuerde, clic en la X, analizar, mostrar, lista de campos. Ahí tenemos nuestra listita de campos para arrastrar. Vamos a sacar esto. Si usted se fija, la tabla dinámica está acá, el objeto está acá, no está borrado. ¿Ya? Si quisiéramos borrar esto, claro, tendríamos que seleccionar todo esto, inicio, borrar todo, y ahí sí se borra la tabla dinámica. ¿Ya? Vamos a crear otra tabla dinámica. Vamos a repetir el procedimiento, seleccionando la información. ¿Ya? Fíjese que ahora no voy a partir seleccionando la base de datos, voy a hacerlo con al tiro directo, insertar tabla dinámica, y aquí dice seleccione el rango. Por lo tanto aquí yo pincho, ¿cierto? A2, control shift, flecha a la derecha, flecha abajo, y selecciono. O sea, estoy comenzando, selecciono desde acá, desde el cuadro de diálogo. Luego me dice que la ubicación, ahí por lo general yo borro y le doy la ubicación que necesito. Le voy a decir ahí aceptar, y ahí tengo mi tabla dinámica ya creado como objeto. Y ahora vamos a trabajar con un campo fecha. Por ejemplo, la fecha registro la voy a llevar a fila, ¿ya? Y pueden apreciar que son 2 meses nomás, pero ¿qué voy a hacer con eso? O sea, ¿qué necesito realizar? Entonces siempre hay un campo en valores que tiene que actuar, ¿cierto? Tenemos que hacer algún resumen de algo. Entonces saquemos el total de ventas, por ejemplo, por año. Entonces nos vamos a ir acá al campo ventas, ¿cierto? Y lo vamos a arrastrar a valores, y ahí ya tenemos dinero, tenemos plata, ¿no es cierto? ¿Cuánto se recaudó el año 2016? ¿Cuánto se recaudó en el año 2017? Les recuerdo que por defecto te aparece etiqueta de fila, no es muy claro, como pueden apreciar. Entonces eso lo solucionamos, se puede decir, aunque no es un problema, no es un error, vienen así las tablas dinámicas. Se van a diseño y acá aparece diseño de informe, y pueden manejar aquí mostrar en formato esquema o diseño de informe tabular, ¿ya? Esas dos vendrían bien. Vamos a entonces, bueno, ahora como pueden apreciar ya no aparece etiqueta de fila, sino que aparece años o trimestre, depende de lo que quiera mostrar, ¿ya? Aquí vamos ahora a dar un botón derecho
en cualquiera de los años, hay una opción que se llama agrupar, fíjese. ¿Ve? Y desagrupar. En este caso vamos a agrupar. Fíjese lo que va a suceder acá. Botón derecho, agrupar. Y yo le voy a decir que esto yo lo necesito por meses, trimestres y años. Aceptar. ¿Ve? Entonces se expande y me muestra por el trimestre 1, enero, marzo, abril, no, enero y marzo nomás. En enero se vendió total de venta. Acá está el total de ventas de marzo. Acá en el trimestre 2 en abril, total de marzo, ¿ya? Y así te va dando todos los totales de venta por mes, trimestre y año. ¿Se fija? Entonces el campo fecha nosotros lo podemos agrupar o desagrupar, ¿ya? Ustedes podrán observar aquí unos menos, ¿cierto? Esto te oculta detalles o te muestra detalles. Por ejemplo, si hace clic ahí en el menos, ¿ve? Te oculta detalles. No quiero mostrar trimestre 4, lo oculto. ¿Ve? Ahí ocultó el mes. El del trimestre 3, el del trimestre 1, lo ocultamos, nos muestra los meses. Ocultamos el del 2017, oculta el trimestre, y así yo puedo mostrar o ocultar detalles, ¿cierto? Si es que no quiero mostrar ciertas ventas que se hicieron en algún mes, etcétera, etcétera, voy ocultando y con el signo más, ¿cierto? Expando y con el signo menos comprimo, o sea, muestro o no muestro detalles. Para desagrupar la fecha, le doy botón derecho en cualquiera de los años, le digo desagrupar. Desagrupar, botón derecho, desagrupar, y te deja la fecha normal nomás, ¿cierto? Agrupada, pero fecha normal, no por trimestre ni por año. Ya les recuerdo que para agrupar esto por año, por ejemplo solamente por año, botón derecho en cualquiera de las fechas, ¿ya? Y acá le dicen agrupar, y solamente en este caso, como quiero año, activo año, acepto, y te lo deja solamente por año. O sea, en qué año se vendió más. Acá claramente podemos observar que en el año 2017, si no me equivoco, ¿cierto? Y la suma total de estos 2 años de ventas. Hola, bienvenido al curso de Excel. Vamos a ver qué son las tablas dinámicas recomendadas. Por ejemplo, vamos a seleccionar la ciudad y el sexo y luego las ventas. Entonces, acá en insertar, al lado de tabla dinámica, aparece la opción tablas dinámicas recomendadas. Vamos a hacer un clic ahí y te va a dar, ¿cierto?, tablas ya hechas, como podemos observar acá. O sea, si yo puedo pinchar en este cuadro, en este, acá hay otra tabla, ya vienen realizadas. Entonces yo digo, esta me puede servir. Por ejemplo, ahí ya está agrupando por sexo, ¿cierto? Se puede apreciar. O esta que está, dice suma de ventas por estado civil. La primera, suma de ventas por ciudad y sexo. Luego dice suma de edad por ciudad. O sea, hay varias tablitas que ya Excel me las puede dar como una recomendación. Si la necesito, si me sirve, la puedo tomar de acá. Hago clic acá, aceptar, y ahí tengo mi tabla dinámica, ¿cierto?, generada en una hoja aparte. Ahí está la tabla dinámica recomendada. Hola, bienvenido al curso de Excel. Vamos a ver las fórmulas que puedo realizar en la tabla dinámica, las típicas, que son obtener un promedio, la suma, el máximo y el mínimo. En este caso vamos a trabajar con la venta, que es un campo numérico. También podríamos trabajar con la edad máxima, la edad mínima, promedio de edad, ¿cierto? Vamos a trabajar con la venta. Por ejemplo, vamos a seleccionar, ¿cierto?, nuestra tabla, nuestra base, luego insertar tabla dinámica. Ya se encuentra el rango seleccionado, como pueden apreciar, ¿cierto? Ahí dice seleccione una tabla o rango, ya está lista, y vamos a dejar en esta hoja. Entonces le digo hoja de cálculo existente y le pincho por aquí, ¿cierto? Ahí, en la celda K5. Acepto, tengo ya el objeto de tabla dinámica, tengo los campos al lado derecho. Voy a, por ejemplo, a tirar un campo
ciudad al área fila y vamos a desplegar, a arrastrar el campo ventas a valores. Ya por defecto lo suma, como lo habíamos visto, pero aparte de sumar, yo quiero obtener ahora promedio. Entonces vuelvo a llevar el campo ventas a valores. Se fija, me tira otra vez. Ya voy a dejar esto un poco más arriba, ahí. Pero a este campo, a este segundo campo, ¿cierto? Yo le cambio la función. Entonces voy a hacer clic acá, luego vamos a hacer clic en configuración de campo valor y voy a desplegar acá, voy a hacer clic en promedio. Aprovecho inmediatamente de formatear el dato numérico, formato de número abajo. Luego le digo que esto va a ser de tipo, sí, podría ser moneda, ¿cierto? 0 decimal, símbolo peso, acepto, acepto. Como pueden apreciar ahí está quedando la tablita dinámica. Ahora me quedaría mover el campo nuevamente. Vamos a moverlo acá, acá. A ver, desplegar un poco. Ventas, nuevamente acá a valores. Y hago clic en la flechita. Configuración de campo valor. Y ahora vamos a sacar el máximo. ¿Ya? ¿Cuál fue la mayor venta que se realizó en esa ciudad? Max, acepto. Ahí está. Esa fue la mayor venta que se hizo en Armenia. La mayor venta que se hizo en Barranquilla, en Bogotá, la más alta venta, en Medellín, la más alta venta. Ahora, entonces, así como tenemos máximo, tenemos mínimo. Vamos a arrastrar nuevamente, ¿cierto? El campo, ya como que no queda espacio aquí. Vamos a llevar ahí, bajamos acá, arrastramos el campito y hacemos clic en la flechita. Ya tenemos 4 veces, hemos arrastrado el campo al área valores. Estamos cambiando solamente la función. Aplicamos función min, aceptamos, y ahí ya tenemos entonces mínimo, máximo, promedio y la suma por ciudad. Ahora, para que diga acá ciudad y no diga etiqueta de fila, para que sea mucho más didáctico y más representativo, luego nos vamos entonces a diseño, diseño de informe, y acá dice, lo voy a trabajar con mostrar en formato tabular. Esto es solo una visualización de la tabla, una forma de visualizar en formato tabular. Ahora dice ahí ciudad, ¿cierto? Ahora aquí también ustedes le podrían cambiar los nombres. Por ejemplo, acá suma podría colocar, podría aquí digitar promedio, podría digitar aquí máximo, acá mínimo. O sea, podríamos digitar, cambiar los títulos solamente digitando. Ahí tenemos entonces la tabla dinámica con las funciones típicas que pueden aplicar. Vamos a ver otra tabla dinámica. Vamos a partir seleccionando todo. Vamos a seleccionar todo. Luego nos vamos a insertar. Tabla dinámica, ¿cierto? Mismo procedimiento. Le digo dónde la quiero dejar, aquí, más abajito. Acepto. Luego, acá está la tabla. Vamos a arrastrar el campo. Vamos a ir más abajo aquí. Ok. Por ejemplo, nombre, apellido, ciudad de nuevo, la venta. Ok, ahí tenemos. Pero ahora a la venta le vamos a calcular el 10%. ¿Ya? Para eso existe una opción que se llama campo calculado. Por ejemplo, esto nos vamos a ir acá. A esto se encuentra, disculpen, en campo, elemento y conjunto. Acá arriba. Analizar, ¿cierto? Campo, elemento y conjunto. Acá dice campo calculado. Vamos a hacer clic ahí. Luego yo le voy a colocar acá cálculo 10%. En fórmula borro todo, ¿cierto? Y voy a ir a buscar el campo ventas. Acá está, ¿cierto? Voy a hacer doble clic por el asterisco 10%. Ahí tenemos, entonces estamos, este es el nombre que yo invento, el nombre
que va a tener la columna, la fórmula, aquí estoy calculando el 10% a ese campo, aceptar. Entonces, aquí, como pueden apreciar, está realizando el cálculo del 10%, ¿ya?, sobre este monto. Vamos a hacer nuevamente otro cálculo. Aquí le vamos a colocar calcula 10% para que sea otro tipo de título. Aquí le vamos a colocar suma, ¿cierto? Vamos a realizar ahora, vamos a ir nuevamente a analizar campo, elemento y conjunto, campo calculado. Ahora vamos a dividir, divide por 2, divide por 2. Entonces la venta la vamos a dividir, buscamos el campo ventas más abajo, ahí está el cálculo el que acabamos de realizar. Ahora vamos a seguir con ventas. Pueden insertar o doble clic en venta, si ya colocan insertar campo, se inserta, ¿cierto?, en la fórmula. Eso /2, porque vamos a dividir la venta por 2, aceptamos, y ahí vamos a abrir un poquito, damos un poquito más de anchura, exacto. Entonces acá le vamos a colocar divide 2, por colocar un título. Entonces esta venta la estamos dividiendo por 2. Entonces este tema, ¿cierto?, se llama campos calculados. Si usted quiere eliminar un campo calculado, se va nuevamente a analizar, campo, elemento y conjuntos, campo calculado, selecciona aquí, ahí. Si pincha acá, se va a encontrar con los campos que nosotros hemos creado. Por lo tanto, puede decir, no, ya este cálculo 10% lo voy a eliminar, y aquí tiene las opciones de eliminar o modificar, porque quizás podríamos también realizar una modificación a la fórmula. Ya, por ejemplo, no era 10%, era 20%. ¿Ya? Entonces, si modificamos, hacemos clic en modificar. En este caso, nosotros vamos a eliminar y luego aceptamos. Entonces, eliminamos, aceptamos, y ya nos encuentra el campo que estaba realizando el 10% sobre la venta. Les recuerdo, acá en etiqueta de fila siempre pueden ir a diseño, diseño de informe, en este caso mostrar en formato tabular, y ahí sí le aparece la etiqueta ciudad. Hola, bienvenido al curso de Excel. Vamos a ver los gráficos dinámicos. O sea, la idea es crear una tabla dinámica. Vamos a seleccionar la base de datos y desde una tabla dinámica generar el gráfico, que es muy usual realizar ese procedimiento, porque salen los gráficos, la verdad, que bien rápido. Vamos entonces a insertar la tabla, ¿cierto?, el rango, que ya lo tengo seleccionado, y lo voy a dejar en esta hojita por este sector, aceptar. Se despliega el objeto de tabla dinámica. Bueno, y vamos a tirar, por ejemplo, sexo en fila y apellido en valores, que por defecto lo va a contar. Recuerden que como es un tipo de campo texto, lo cuenta, porque no lo puede sumar, no puede sumar las letras, sino que contarlas. Entonces tenemos 14 personas que son de sexo femenino, tenemos 8 personas que son de sexo masculino. Vamos a ir a diseño, le decimos diseño de informe, tabular, ¿cierto? Ahí aparece la palabra como título sexo. Luego, simplemente aquí en analizar, nos vamos a gráfico dinámico, ahí está, y ya está listo el gráfico. Pueden generar un gráfico de línea, un gráfico circular, ¿cierto?, de barras, de áreas. Ya vamos a generar el típico, el gráfico de columnas. Ahí tenemos nuestro gráfico de columnas, ¿cierto? Y aparecen, porque se llama esto de dinámico, porque pueden hacer los filtros acá. Por ejemplo, no quiero mostrar sexo femenino, ¿cierto? Acepto, solamente me va a mostrar sexo masculino. O sea, voy realizando filtros en el gráfico. ¿Ya? Bueno, vamos a filtrar nuevamente. Vamos a dejar femenino y masculino. Aceptar. Y se visualiza las dos barritas. ¿Ya? Siempre cuando nosotros hacemos una modificación en el gráfico, se realiza también en la tabla. Por ejemplo, si yo saco masculino acá, ¿cierto?, dejo solamente
visible femenino, se va a reflejar también en la tabla. ¿Se fija? Si dejo las dos opciones activadas, femenino y masculino, también se refleja en la tabla. Vamos a realizar unos ejercicios prácticos de tabla dinámica. Ya, vamos a ir a la base de datos. Antes de realizar la tabla dinámica, vamos a crear un nombre de rango para la base de datos. Vamos a seleccionar toda la base de datos y a toda la base de datos le vamos a colocar un nombre. Y los nombres se colocan en esta parte, ¿cierto? En este cuadro. Entonces vamos a hacer clic acá y le vamos a colocar base, ¿cierto? Base datos. Enter. Y ahí tenemos todo esto que está seleccionado, se llama base de datos. Esto es bueno cuando, es bien práctico cuando quieren dejar las tablas en otra hoja. Por ejemplo, si vamos a Ejer 1, Ejer 1 te dice mostrar todas las ciudades de la base de datos. Entonces nos vamos a insertar, tabla dinámica, y aquí, para no hacer clic e ir a la base y seleccionar todo, ¿cierto? Vamos a volver a Ejer 1. Nosotros acá vamos a llamar al nombre de rango con la tecla F3. Si nosotros presionamos la tecla F3 que se encuentra arriba del teclado, vamos a llamar el nombre de rango. Entonces voy a pinchar en base de datos, que es el nombre que le pusimos, aceptar, aceptar. Entonces ya tenemos los objetos de la tabla dinámica, ¿cierto? Y la lista de campos al lado derecho. Entonces vamos a arrastrar el campo ciudad al área fila y ahí ya tenemos las ciudades, ¿cierto?, de la base de datos. Recuerden, diseño, para que esto quede, para que me diga arriba ciudad, ¿cierto? Diseño de informe tabular. Ahí está. Luego vamos a hacer un ejercicio 2. Vamos a repetir el procedimiento, insertar tabla dinámica. Como pueden ver ustedes, el enunciado dice mostrar la suma de las ventas por ciudad y estrato. Además agregar el promedio de ventas. Ok. Entonces acá te pide el rango de la base, le damos la tecla F3, base de datos, aceptar, te va a tomar todo el rango de datos de la base. Luego acá, donde lo queremos posicionar el despliegue de la tabla dinámica, hacemos clic acá en B3, aceptar. Luego, acá me dice que yo voy a agrupar por ciudad, ¿cierto? Y más abajo, estrato. Ahí. O puede ser también en columna para que no se vea tan exacto ahí. Luego, recuerde que yo puedo tirar los campos tanto en el área fila como en columna. Y la tabla dinámica lo que hace es agrupar ese campo. O sea, me aparece solamente una vez ese dato, agrupado. Luego me dice acá la suma, entonces, ¿de qué cosa? De las ventas. Voy a buscar el campo venta y lo arrastro. Aquí no me deja esta cosa, aquí. Vamos a arrastrarlo a valores y ahí está. Entonces te está realizando, ¿cierto?, el total de venta por estrato y ciudad. ¿Ya? Ahí podemos observar que el estrato 5 no se encuentra ninguna venta realizada. O sea, después usted viene el tema del análisis de la base de datos. ¿Ya? Además dice agregar el promedio de las ventas. O sea, tengo que volver a colocar el campo ventas. ¿Se fija? Y luego clic en la flechita, configuración de campo de valor y le digo promedio. Aprovecho el tiro de formatear el número. Le digo que esto va a ser moneda, 0 decimal. Acepto. Acepto. Y ahí tenemos entonces el promedio, ¿no es cierto? Y la suma de las ventas por estrato 1, ¿cierto? Estrato 2, ¿ya? Les recuerdo que pueden cambiar acá, pueden colocar acá suma, o sea, pueden cambiar los títulos, ¿cierto? Acá pueden colocar suma, acá promedio, para que esto no ocupe tanto espacio, ¿ya? Y van achicando las columnas para que se vea un poquito más presentado. Exacto, ahí. ¿Ya? Podemos seleccionar todas las columnas y entre la A y la B, aquí entre la B y la C, doble clic, ¿cierto? Se puede expandir, se puede autoajustar todas las columnas automáticamente. Ahí está. Hay otro ejercicio, ejercicio 3, repetimos el procedimiento, insertar
tabla dinámica, F3, ¿ya? Nombre de rango que se llama base de datos. Recuerden, aquí pueden, justo cuando están en este lugar, pueden dar la tecla, ¿cierto? F3. Les voy a colocar acá, ¿cierto? La tecla F3, ¿ya? Aceptar. Tenemos el objeto de base de la tabla dinámica, dice mostrar el promedio del valor neto por estado civil. Vamos a tirar estado civil entonces en fila. Se ocupa mucho la parte del área de la fila. Filtrado por ciudad. Vamos a tirar el campo aquí en el área filtro por ciudad. Luego vamos a aquí, cuidado que ¿qué sucedió acá? Que me tiró ciudad en B1. Ya voy a tirar esta tabla dinámica un poco más abajo. Ahí sí, porque estaba chocando ahí con el texto, ¿ya? Entonces vamos a tirar ciudad en columna, ya, porque dice promedio de valor neto por estado civil y ciudad, ¿cierto? Vamos a tirar el valor neto, entonces en este caso la venta. Ahí tenemos la venta, ya. Y estrato, estado civil entonces, y estrato, me falta este campo, ahí sí. Y ciudad en filtro, ya, filtrado por ciudad. Entonces tenemos que tirar ese campo, ¿cierto? Ciudad en el área filtro, ¿ya? Estado civil, ¿va? Iría y estrato en fila, ya. También puede colocar estrato en columna, ¿cierto? Depende como usted quiera visualizar la información. Otro detalle de las tablas dinámicas es la actualización de las tablas dinámicas. Por ejemplo, si se agregan nuevos registros, ¿cierto? Puede que no se visualicen inmediatamente las tablas dinámicas, por eso existe botón derecho, actualizar. Ya, si yo doy un botón derecho, actualizar, se actualiza la tabla dinámica. Vamos a hacer clic en Ejer 2, botón derecho, actualizar. ¿Ya? Aunque Excel siempre está actualizando cada cierto rato las tablas dinámicas, o cuando yo grabo archivo, o cuando yo imprimo, o cuando yo realizo un evento en Excel, siempre está actualizando las tablas dinámicas, ¿ya? Pero en algunos casos nosotros necesitamos el dato de forma instantánea en el momento. Entonces muchas veces, no sé, se ingresaron en la base de datos 1000 registros, ¿va? O 100 registros más, o 200, entonces no se va a ver reflejado automáticamente en la tabla dinámica. Esto es por un asunto de la memoria, de optimización de memoria, de recursos del equipo. Por eso uno lo hace manualmente haciendo clic con botón derecho, actualizar. Pero cuando son pocos datos, la verdad que no es tanto el problema, la verdad que tampoco es un problema, es algo de manejo de memoria internas del equipo para optimizar los tiempos en Excel y que trabaje con mayor velocidad y actualizar la información cuando se requiera con botón derecho. Vamos a ver un ejemplo de agregar datos a la base de datos y ver cómo se actualiza una tabla. Por ejemplo, vamos a ir a la base. Ya, si ustedes se fijan, el nombre de rango, si yo pincho nombre de rango, me va a llegar hasta la fila 31. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si yo comienzo a ingresar información desde la fila 32? Por ejemplo, vamos a hacer cuenta acá que tiró, no sé, sexo, edad, cierto, apellido, Juan López, ya, ciudad Santiago, ya. Bueno, después vienen los otros datos, ¿cierto? Juan López, ahí tiró Juan González, Roberto, ok. Todas estas personas, estos nuevos vendedores son de Santiago, ¿cierto? Ahí les voy a tirar un monto, ¿cierto? Y ahí tengo ya 1, 2, 3, 4 registros, ¿ya?
Bueno, ahí puedo ir completando con los datos que faltan. Pero si yo selecciono obviamente acá el nombre de rango, la base de datos llega hasta ahí nomás. O sea, el nombre de rango. Entonces hay que expandirlo. Me voy acá a administrar nombres. De nuevo, aquí en fórmulas, administrar nombres. Ok, entonces aquí está mi nombre de rango. Ya, yo puedo modificar el nombre de rango, lo puedo eliminar o puedo crear uno nuevo. Ya, en este caso quiero modificar el rango. Entonces me voy aquí a la referencia. Ya, vamos a seleccionar todo. Yo sé que aquí le puedo agregar, ¿cierto?, una cantidad de filas, ya, porque está llegando hasta la fila 31, como pueden apreciar. Ya, está de la A2 hasta la I31. Entonces vamos a colocar al tiro acá 100, por ejemplo. 100 para que se expanda a más filas. Cerrar. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Si yo hago clic acá en el nombre de rango, se va a expandir hasta la fila 100 mi nombre de rango. Entonces voy a poder ingresar más registros. Por lo tanto, si yo ahora voy a una tabla dinámica, ¿cierto? Se fija que no está Santiago acá, no se ve Santiago, la persona, o sea, la ciudad de Santiago, porque no se ha actualizado, ¿ya? Entonces, si yo le doy botón derecho y le digo actualizar, ¿ya?, me va a aparecer Santiago. Ahí está, ¿ves? Esto te aparece en blanco porque obviamente quedaron filas en blanco acá. O sea, si yo hago clic aquí, base de datos, todo esto está en blanco. Entonces lo podríamos, no sé, visiblemente, quizás para no tenerlo, pinchan aquí la flechita y dentro de todas estas opciones de filtro sacan la opción en blanco, ¿ya?, que se encuentra incorporada ahí, ¿ya?, y le dan aceptar, ¿ya?, botón derecho. Entonces, o sea, disculpa, flechita, sacan la opción, desactivan la opción en blanco, aceptar, y ahí solamente le visualiza las ciudades.